El discernimiento espiritual aplicado es el título de la lección para hoy, martes 6 de enero del año 2026. Agradezco mucho su sintonía y el apoyo a este canal. Sin lugar a dudas, la iglesia de Filipos era una iglesia muy especial. Cuando ellos se dieron cuenta que su pastor estaba detenido por predicar el evangelio en Roma, ellos se preocuparon mucho porque la ausencia de Pablo en la predicación del evangelio, en la sinagoga, como plantador de iglesia en diferentes lugares, su ausencia era de gran preocupación para ellos. Por esa razón enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas se mantuvieran atendidas. La relación entre la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo de un arraigante amor profundo. Por eso el apóstol San Pablo les escribe en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo del 12 al 18, lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El mensaje que el apóstol Pablo envió a la iglesia por medio de Epafroditos indudablemente sorprendió a los filipenses. El apóstol Pablo miraba su circunstancia con otros ojos, llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, ya que ni las cadenas, ni la cárcel, ni sus verdugos, ni sus amenazas fueron obstáculo para continuar cumpliendo la misión de predicar el evangelio. Según él, en Filipenses capítulo 1 y versículo 12, dice que sus circunstancias más bien habían contribuido al progreso de la predicación del evangelio. Donde otros solo miraban cadenas y barrotes, Pablo miraba a los soldados romanos como candidatos al reino de los cielos. También observó que su encarcelamiento animaban a otros a ser más activos en la obra misionera, a estar más decididos a difundir el evangelio, a hablar con valentía en el nombre de Cristo sin temor a las consecuencias. Afortunadamente, la iglesia no solamente estaba orando por el apóstol Pablo, no solamente lo estaba extrañando y no solamente estaba supliendo sus necesidades, sino que también ellos estaban motivados a predicar el evangelio. Amaban tanto al apóstol Pablo que al ver los sufrimientos que estaba padeciendo su pastor, los animó más a confiar en Cristo y a difundir el evangelio, a ser más activo en la causa del Señor, a ir donde antes tenían temor, a hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. Su encarcelamiento también hizo que más almas llegaran a los pies de Cristo. De manera que el apóstol San Pablo miraba su encarcelamiento no como una maldición, no como un mal momento, sino como oportunidades amplias para cumplir la misión de predicar el evangelio. Tanto los presos que eran compañeros de cárcel de él, los guardias que custodiaban el sistema penitenciario y todas las personas que llegaban a visitar a sus familiares que estaban detenidos, eran hombres y mujeres a quien Pablo los miraba con ojo de compasión y como grandes candidatos al reino de los cielos. En la lección del miércoles 7 de enero, que lleva por título El fruto del evangelio, encontramos una ligera diferencia entre la iglesia de Filipenses y la iglesia de Colosas. El apóstol San Pablo le dijo a los colosenses, igual que a los filipenses, que estaba orando por ellos y daba gracias a Dios siempre en sus oraciones. ¿Por qué tres cosas agradece Pablo en sus oraciones en favor de los colosenses?
Según el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 3 al 8, dice lo siguiente: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En estos versículos el apóstol Pablo reúne las tres virtudes que menciona en otros lugares en las cartas que él escribe: fe, esperanza y amor. Nota que estas tres virtudes Pablo no las atribuye a los colosenses, sino que da gracias al Padre por ellas, pues se encuentra entre las dádivas o dones buenos y perfectos que recibimos de él, según nos lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17. El amor que Dios siente por nosotros nos conduce hacia nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él le dijo a los Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y también a la esperanza del cielo, que Pedro describe como una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses que el evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Una expresión que el apóstol Pablo utiliza en otros lugares para referirse a la palabra inspirada de Dios. En 2 de Timoteo 2:15, a diferencia de la palabra de los hombres, la palabra de Dios actúa eficazmente en aquellos hombres que creen en ella. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y también cumple la voluntad de Dios. Isaías 55:11. Así, cuando se proclama el evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del poder del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. El propio evangelio produce ese fruto porque es palabra de vida. Filipenses capítulo 2 versículo 16. Pero lo más asombroso que el apóstol San Pablo les elogia a los colosenses es la propagación del evangelio en un lapso tan breve en Colosas. Unos 30 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo ya podía decir que se había extendido el evangelio a todo el mundo, según Colosenses capítulo 1 versículo 6. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol San Pablo dice que el evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Las extensas red de carreteras romanas hizo posible la celeridad de la predicación del evangelio. Los viajes eran rápidos y así fue como las epístolas del apóstol San Pablo pudieron circular tan amplia y velozmente. Sin embargo, el poder de Dios que actúa a través del mensaje de la verdad es lo que hace nacer la vida espiritual en las personas y las convierte en nuevas criaturas en Cristo. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que también, igual que en los tiempos del apóstol San Pablo, hoy en día, pastores e iglesias atravesamos por grandes dificultades: persecución, hambre, tristezas, muerte de familiares, muerte de seres queridos, muerte de hermanos de la iglesia, asolamientos, una gran cantidad de circunstancias adversas que tiene como propósito en los planes del enemigo detenernos de predicar el evangelio, hacernos que guardemos silencio, que caigamos en tristeza, en depresión, en infortunios, y que nuestra fe mengue y que claudiquemos en la esperanza que hay en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo no estaba preso porque había cometido algún delito en contra de Roma o en contra de alguna persona. Su encarcelamiento obedecía simplemente por predicar
a Jesucristo. Era el mensaje de salvación que lo tenía ahí. Los hermanos habían entendido bien la misión que Pablo tenía y la misión que la iglesia tenía. Esas eran noticias extraordinarias para Pablo, que lo llenaban de gozo, de alegría al saber que aún en medio de las dificultades, la iglesia seguía caminando. ¿Cuáles son las circunstancias que tu iglesia, nuestra iglesia, está atravesando hoy? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros como mensajeros de Cristo estamos atravesando hoy? Cualquiera que sea, si hay algo que no se puede detener, es la predicación del Evangelio. Si hay algo como personas que no debemos de permitir que ocurra, es guardar silencio, que estas lecciones nos motiven a seguir adelante a pesar de nuestras circunstancias. Que Dios te bendiga.